El renacimiento del mundo psicodélico es inminente. En este podcast exploraremos las posibilidades, mejores prácticas y beneficios de accesar a estados de conciencia expandidos para liberarnos de todo lo que nos esté robando la capacidad de vivir una vida en plenitud. Aquí encontrarás información de la medicina sagrada que nos ofrece la naturaleza con la intención de explorar este mundo con conciencia, responsabilidad y con la intención de sanar, elevar y potencializar nuestra experiencia en este plano. Estamos viviendo un renacimiento psicodélico, pero cada quien decide el momento de su renacer. Yo soy Esther Iturralde. Bienvenidos. Bienvenidos a una entrevista más con José Sáenz, dueño de Arcana, centro de retiros de ayahuasca principalmente. Hoy vamos a hablar al respecto de cuáles son los traumas o cuáles son las heridas del pasado que pudiéramos tratar con ayahuasca. Vamos a entrarle a un fragmento de entrevista y después, como siempre, tendrás mi experiencia, mi comentario y mi perspectiva del asunto. Recuerda que estos episodios son con fines educativos, no son para que hagas nada para lo que no estás listo ni ninguna actividad ilegal. Así que recuerda que Arcana tiene centros de retiro en Perú, donde esto es una práctica cultural, es una práctica local, es una práctica pues que puedes hacer con toda la seguridad de que estás haciendo algo que no es peligroso, que no está mal, que no es incorrecto, etc. ¿Sale? Arranquémonos con la entrevista y nos vemos al final para una reflexión importante. Te mando un beso. ¿Para quién es ayahuasca? O sea, lo que pasa es que hay veces que tenemos muy claro, ¿no? Que nos puede ayudar a sanar alguna herida o a sanar algún problema que ha estado recurrente en nuestras vidas. O tal vez ahorita estamos pasando por un torbellino y necesitamos no sé, esta ayuda inmediata y es algo nuevo. Pero hay veces, y a mí me ha pasado, que me digan, no, Esther, es que mi problema no es tan grande como para eso, ¿no? ¿No? Yo ahorita, o sea, lo puedo trabajar así, o sí, sí pasé ese tipo de abuso en la infancia, pero como que ya no me acuerdo bien, entonces no creo que sea tan crítico como para tomar esas medidas, ¿no? Y me da mucha curiosidad que nos cuentes tú, ¿a qué tipo de personas, digo, si se pudiese recomendar y que no sea como un llamado individual, ¿para quién sería indicado iniciar con un retiro de ayahuasca? Mira, eso que me estás diciendo, por ejemplo, es así como que tu mente tratando de un poquito de justificar el por qué no hacerla, ¿no? Ujú, Yo, por ejemplo, nosotros grabamos algunos videos y bueno, pues nos fuimos a los casos más extremos de que la gente nos busca, ¿no? Por ujú. ejemplo, era una chica que había tenido un abuso sexual de niña, a otro que se le había muerto la madre, otro que era un veterano de guerra. Y la gente ve sus videos y me dice, oye, mis problemas no están tan graves, o sea, ¿por qué iría? Mucha gente llega con nosotros por simplemente el crecimiento personal, o sea, y no tienes que haber tenido traumas así tan severos para poder beneficiarte de la planta, ¿no? Yo en Ujú, mi caso, pues digo, tampoco contaba así con esos, digamos, ese trauma o esos problemas de la infancia, así tan, digo, sí tenía cosas que sanar, obviamente, pero no era nada extremo, ¿no? ujú. Pero, sin embargo, yo tenía esa curiosidad intelectual, o sea, como que el tratar de entender, o sea, de qué se trata la conciencia universal, por qué estamos aquí en este planeta, o sea, como que yo creo que para esa gente que tiene esa curiosidad, que tiene esa chispita, que como que de repente te puede pasar que sabes que te falta algo, o Ujú. sea, no es una depresión que Paraliza. digamos que te paraliza, pero sientes como que hay algo, un huequito ahí, como que algo que no te cuadra todo y estás inconforme al punto de decir, oye, pues voy a hacer algo, ¿no? Ujú. Porque lo otro también es de cierta forma el decir, bueno, pues ya no me acuerdo. Muchas veces nosotros somos excelentes para barrer las cosas bajo la alfombra, ¿no? Bajo el tapete. O sea, nosotros
por no querer enfrentarlas o por no querer verdaderamente atacarlas de raíz, pues somos excelentes para irlas, pero en algún momento eso pues se convierte así como en un chipote bajo el tapete que no te permite caminar, este, pues bien, ¿no? O sea, hasta que verdaderamente no lo puedes evitar, ¿no? Entonces ahí es cuando se generan las crisis y es cuando, bueno, pues ya el desesperado pues va a todas y busca ya las opciones, ¿no? Pero Ujú. en realidad yo no creo que debes de estar en ese punto así tan desesperado como para buscar ayuda de las plantas, ¿no? Sí. Además de que en ese proceso de decir, bueno, yo no estoy tan grave, también, también tenemos que entender que solamente es nuestro juicio etiquetando una circunstancia como muy mala o no tan mala, ¿no? Para algo. Y en realidad creo que ahí es donde nos tropezamos muchísimo, cuando tenemos ese juicio que solamente va en retrospectiva de lo que yo he conocido o a lo que he tenido acceso, ¿no? Si tú no estás teniendo la vida que quieres, esto puede ser el camino que te lleve a saber más, a conocer más, a o accesar a una parte de tu conciencia que te dé las respuestas, ¿no? De qué hacer, hacia dónde ir, ¿no? No, y muchas veces también es ese compararnos con otros, ¿no? Ujú. Es el decir, es que mi problema no es tan grave como el de el personaje de este video, de estos testimonios, pero aquello es irrelevante para ti. O sea, lo importante para ti es el tema que tú tienes, ¿no? Y si Ujú. tú tienes, puede ser algo muy sencillo como una historia limitante que tú te cuentas, ¿no? Sí. No, es que yo no, digamos, no puedo ser mi mejor versión porque yo soy introvertido. Y pues capaz que es una historia, digo, que parece muy trivial, pero para ti eso es muy importante, ¿no? Entonces, el compararnos con otros es totalmente irrelevante, porque pues a ti lo que te tocó vivir es tu vida con con las cartas que te tocaron a ti, ¿no? Claro, y además, ese es un lado de la moneda, ¿no? Cuando tratamos de empujar por miedo o por sabotaje o por eso. Pero también está el otro lado, donde viene la sensación de, no, mi caso está demasiado complicado como para pensar que en 4 días lo puedo solucionar. ¿Ahora qué voy? Si de plano yo me considero causa perdida, demasiado, estoy en una posición demasiado victimizada como para pensar que en un retiro puedo encontrar eh, la paz, o puedo encontrar sanación, o puedo permitirme tener una perspectiva diferente a la que siento que es la única que puede existir ante algo tan trágico, ¿no? Y lo que yo veo es que hay gentes que también se vuelven adictos a su propio sufrimiento, o Ujú, sea, y no lo quieren soltar. ¿Por ujú. qué? Porque es lo que conocen, es lo que es común, o sea, como que les da miedo lo desconocido y no saben cómo vivir sin ese sufrimiento y sin esa historia y pues hasta se llegan a victimizar, ¿no? Ahora, eso no es decir que todos los casos los vas a resolver en una semana con 4 ceremonias, ¿no? O Ujú. sea, efectivamente hay casos pues, complicados que necesitas 2, 3 semanas pero la verdad es muy raro el caso en el que se necesita más de 3 semanas para resolver. O sea que seguramente sí lo hay, pero son muy pocos. Recuerda que si quieres ir a Arcana, tienes un cupón de $100 de descuento en tu reservación. Solamente pon el cupón Reinvéntate y vas a ver el descuento aplicado cuando estés reservando tu espacio para cualquier retiro con Arcana. Y quiero recordarte que Arcana es un lugar mágico. Está creado con conciencia en forma y fondo. Es el lugar que yo encontré o que me encontró a mí para vivir mi despertar a un nuevo mundo, donde en serio recordé quién soy y realmente todo ha cambiado. Arcana estará por siempre en mi corazón y este viaje apenas empieza, cuando menos para mí. Tener experiencias con ayahuasca, con bufo alvarius, con peyote y con hongos debe ser cuidado, protegido e integrado en condiciones correctas y con personas con amplia experiencia y preparación. Si la medicina te está llamando, yo casi podría asegurarte que Arcana es el lugar correcto. Así que utiliza tu cupón Reinvéntate para tener ese descuento de $100 o apúntate en mi página web a la lista de espera si quieres ir con un grupo organizado por mí y quieres que yo te acompañe en esta jornada hasta Arcana y de regreso a tu casa
con toda la integración que necesitas para procesar lo que descubras y lo que aprendas de regreso a casa. Bueno, pues te cuento. Cuando surgió mi interés por ir a tener estas experiencias psicodélicas de sanación con plantas, la verdad es que a mí sí me gustaba mucho mi vida. No estaba en un momento ni de depresión, ni de ansiedad, ni de dolor. No era así mi situación. Yo me sentía completamente contenta, enamorada, mi negocio creciendo, viviendo en Florida con mi esposo. La verdad es que, por un lado, casi podría decir, la medicina ancestral llegó a mí cuando yo ya estaba viviendo la vida que siempre había querido. Pero entonces, ¿por qué fui? Bueno, pues te voy a contar. Fui porque yo sabía, yo intuía que, a pesar de que ya había logrado avanzar bastante con mi vida y sanar muchas heridas con un montón de herramientas que me encantan, desde el enneagrama, breathwork, tapping, perdón radical, el modelo, the work, todas estas experiencias todas esas herramientas, perdóname, son herramientas potentes para ayudarnos a sanar. La programación neurolingüística, la hipnosis, son herramientas que a mí me han ayudado a crecer un montón. Y la verdad es que todas esas herramientas me ayudaron a manifestar el negocio de mis sueños, la relación de mis sueños, y la verdad es que un amor propio bastante diferente al que tenía pues hace 10 años, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mi calidad de vida dentro de mi piel y mi calidad de vida fuera de mi piel ya era muchísimo mejor. Ahora, la paradoja está en que, aunque a simple vista yo ya estaba viviendo pues mi vida ideal, yo sabía que había temas que no estaban completamente sanos ni libres. Y esos temas tenían que ver un poco con un descontento en mi alma por saber que había todavía muchas cosas escondidas en las sombras de mi subconsciente. ¿A qué me refiero? A que no las tenía bien claras. Era como, es que está tan escondido en las sombras de mi subconsciente que no he logrado darme cuenta exactamente dónde está, exactamente qué es lo que me roba, exactamente qué es lo que me quita. Pero sé que no tengo nada mejor que hacer que sanar, que no tengo nada mejor que hacer que echarme un clavado a mi subconsciente, buscar, sanar, liberar, recontextualizar todo lo que aún me hace tener miedo, lo que aún me hace minimizarme, lo que aún me hace compararme, lo que aún me hace despertar a veces triste y no saber por qué estoy triste, lo que aún me hace amedrentarme con sueños grandes que tengo, ¿no? Todo eso tiene origen en heridas de mi subconsciente, que de alguna manera la hipnosis, la programación, el tapping, la reflexión, la escritura curativa, el enneagrama, el niño interior, no me habían ayudado a lograr. Ahora, la verdad es que te digo, yo ya estaba en un plano de vida que no le faltaba nada. Y mi plan era seguir avanzando con mis herramientas y seguir adelante con este proceso de autoconocerme, autoexplorarme. Y la verdad es que estaba muy contenta con eso. Incluso cuando yo, ya te conté, ¿no? En los primeros episodios, que cuando llegó el interés por este mundo fue a través de alguien que conocí en mi certificación del nivel 5 en Breathwork, que es una de las herramientas que más me ayudaron a sanar. Entonces, yo lo que creo es que el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces, creo que este mundo de la medicina ancestral llegó a mi vida cuando yo estaba lista para entrarle a esto. Y sí creo que en mi caso, que no debe ser el caso de todos, yo tuve que empezar con las otras herramientas para llegar a cierto nivel de estabilidad, de abundancia, de reconciliación interior y sobre todo de inteligencia emocional, para entonces poder entrarle a este mundo,
para que me ayudara a accesar a ese segundo fondo que tenía así como que inaccesible, ¿no? Porque yo decía, es que yo ya no sé por dónde le entro, o sea, por dónde me echo un clavado a mi propia alma, si siento que ya lo hice 20,000 veces y siento que ya vi todo lo que puedo ver, pero sé que hay un segundo fondo. O sea, eso no me cabía duda. Y la verdad es que sí, tengo algunos episodios dolorosos en mi infancia que no sabía cómo trabajar y que ya había trabajado con niño interior, que ya había trabajado con tapping y sobre todo con breathwork, pero como que aunque ya les había bajado el voltaje de miedo y de tristeza, ya les había bajado con esas herramientas el voltaje, es decir, ya lo había de alguna manera presanado, todavía yo sabía que tenía unas raíces muy profundas en mi psique, en mi alma, en mi espíritu, ¿no? Y pues quería accesar a esos lugares. Y digamos que yo lo que sentía es que aunque mi vida estaba bien, mi salud bien, mi esposo bien, mi corazón bien, mi negocio bien, ¿no? Y había millones de cosas por las cuales estar agradecida, yo sentía como una responsabilidad interior por darle a mi niña más recursos, más sanidad, más liberación, más. Porque eso es lo que yo pienso, es uno de los valores fundamentales de mi vida. Yo pienso que no tenemos nada mejor que hacer que sanar, porque es sanando que vamos alcanzando más y más plenitud, más y más expansión, más y más integración de todas nuestras partes. Y yo sabía que había partecitas de mí fragmentadas dentro de mi psique y de mi alma. Y la verdad es que creo que aún las hay, pero cada vez son menos y cada vez me conozco más y cada vez acceso a nuevas áreas de mi conciencia que me permiten sentir una fascinación por la vida que antes ni siquiera sabía que existía. Entonces, yo no llegué con traumas como urgentes, pero sí llegué con traumas. ¿Y a qué me refiero con que no eran urgentes? A que podía vivir bien. No estaba paralizada por miedo, no estaba en depresión ni en ansiedad, no estaba teniendo ataques de pánico, nada de eso. Pero sí sabía que había un trauma muy importante, pero en vez de ser un problema agudo, era un problema grave. Te voy a explicar cuáles son las diferencias entre las palabras agudo y grave, ¿va? Cuando tú tienes un traumatismo que genera un dolor agudo, es, por ejemplo, cuando te caes por las escaleras y te rompes una pierna, ¿no? Ese es un dolor agudo, es un dolor urgente, es un dolor que ahorita necesito eh, que me corrijan esta fractura, que me enyesen la pierna y tenerlo completamente inmovilizado, porque el dolor es tan agudo y tan urgente que no puedo seguir mi vida sin atender este dolor, ¿ok? Entonces, en lo emocional, ¿cuál sería un problema agudo? Un problema agudo sería, acaba de pasarme algo impactante, choqueante, traumatizante, mega transgresor y me siento en un momento de crisis y no puedo pensar en otra cosa más que en mi crisis y en este dolor, ¿ok? Ese es un dolor agudo. Y un dolor grave es un dolor que se va acumulando, ¿no? Es algo que se va haciendo poco a poco, 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 hasta que, ¡pum!, activas una diabetes. ¡Pum!, te da un infarto. ¡Pum!, tienes un tumor. Uh-huh. Es algo grave. Es algo que no surgió ahorita. Es algo que no fue un accidente de ahorita. Es algo que fue un acumule de estancamiento de energía densa, que eventualmente genera un problema que fue ocasionado por una dolencia grave. ¿Okay? Esas son las diferencias. Entonces, digamos que tú puedes acudir a las plantas, y en particular a la ayahuasca, para tratar ambos. Tú puedes llegar para tratar un problema agudo, por ejemplo, alguien que tiene PTSD, ¿no? Como te conté de mi cuñado que quiere ir a hacer ayahuasca porque sabe que tiene PTSD. Digamos que él está ahorita con un problema agudo que si no se lo atiende pronto se va a convertir en un problema grave.
Entonces, alguien que está teniendo insomnio o pesadillas o depresión o está teniendo adicciones extremas o digamos que está en una parálisis de ansiedad, ¿no? Serían problemas agudos y la medicina ayahuasca puede ser un portal que te permita salir de ese torbellino, ¿no? Pero también puede ser para problemas graves, que puede ser alguien que dice, puta, es que, o sea, soy funcional, mi vida ahí va, no estoy en el grito, no estoy ahorita teniendo una crisis de identidad. Sin embargo, sé que hay muchas cosas que quiero, que anhelo, con las que sueño, y sé que en lo más profundo de mi psique hay temas, hay heridas, hay creencias, hay limitantes, hay herencias que me están robando la capacidad de vibrar en la frecuencia que me permita manifestarlo o que me permitan confiar en mí de tal manera que pueda dar pasos de valor para cambiar mi vida, para cambiar mi relación, ¿no? Entonces, yo fui por un problema grave que no se estaba manifestando en ese momento, pero como tengo este valor fundamental de que no tengo nada mejor que hacer que sanar y que mi niña interior es mi mayor responsabilidad y que lo mejor que puedo hacer en la vida es cumplirle todos y cada uno de sus sueños a mi niña interior, pues entonces me salió una urgencia por ir a tener estas experiencias, porque pues que sepamos vida solo hay una y yo quiero vivir mi vida lo más plena posible. Y como llegó esta información como un huracán de interés, de curiosidad, de inquietud, pues obviamente inmediatamente tomé acción, ¿no? Pero no porque mi trauma estuviera abierto o estuviera activado en ese momento. Entonces, tal vez tú estás escuchando este episodio y dices, ah, mira, me identifico con el tema agudo, porque yo ahorita estoy pasando por una separación que me tiene muy mal. O yo ahorita estoy teniendo pesadillas y tengo insomnio y estoy teniendo estos terrores que vienen a través de este terrible incidente que pasó recientemente, ¿no? O tal vez seas como yo y digas, yo estoy bien, o sea, sé que estoy bien en la superficie, podría seguir así, podría tener algún proceso más lento, podría ir a terapia, podría trabajarlo lento, podría empezar a leer libros, pero como que esto me está llamando y prefiero echarme un clavado hacia mi estado expandido de conciencia con la medicina ancestral para poder trabajar esto de una manera más rápida, más eficiente y vivir mi vida más plena ya. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias. Yo creo que más que pensar en si el trauma es chiquito o grande, yo creo que es escuchar el llamado y decir, esto que siento cuando me entero de las posibilidades, cuando conozco más de la medicina, cuando escucho estos episodios o cuando leo esos libros o veo esos documentales, ¿qué siento? ¿Siento disonancia o siento resistencia? ¿Siento curiosidad y quiero tener la experiencia para mí? ¿O no, la verdad no me llama y la verdad es que no conecto con las personas que lo hacen? Entonces, ahí vas a encontrar más la certeza o la capacidad de intuir si tienes este llamado en este momento de tu vida o simplemente es algo que escuchas por curiosidad, pero que realmente no te está llamando a buscarlo, ¿va? Entonces, bueno, eh, ahí vamos a cerrar este episodio. Pero quiero cerrar simplemente diciéndote o recordándote que Arcana es un lugar donde puedes trabajar temas agudos o graves. ¿Por qué? Porque es un lugar donde tienes toda la contención, toda la integración, toda la preparación de personas capacitadas para apoyarte con lo que sea que vengas a tratar. Tú puedes llegar con una depresión marca diablo, ¿no? O con una ansiedad impactante. Puedes llegar con problemas súper fuertes, súper álgidos y activados y vas a tener todo el apoyo tanto de los chamanes como de los facilitadores para poder trabajar esos temas tan importantes. Y también puedes llegar como yo con un problema un poco más compartimentalizado, que creo que así se dice la palabra, pero que sabes que está muy viejo, que sabes que está un poco abandonado, que sabes que está ahí, pero no lo sabes describir bien con palabras porque está en las sombras todavía y lo quieres sacar, pero no has podido. Entonces, esos son problemas graves y también los puedes trabajar ahí, definitivamente. En Arcana hay algo muy bonito que sucede, que es que antes de entrar en cualquier tipo de ceremonia,
tú tienes la posibilidad de ir a hablar con todos los chamanes y con los facilitadores individualmente. ¿Qué quiere decir? Que esto no lo haces en grupo. Antes de la primera ceremonia hay un proceso por el que pasas donde tú tienes la capacidad de hablar con ellos y explicarles por qué estás ahí. Entonces los chamanes saben si tú vienes por un trauma de abuso sexual, porque pasaste por un secuestro, porque tienes un divorcio encima, porque tienes muy baja autoestima, porque, ¿no? No importa cuál sea el problema, tú se los puedes comunicar a ellos en completa confidencialidad y ellos van a saber qué es lo que tú estás sanando y ellos con su sabiduría, con su preparación, van a poder acompañarte en el proceso de sanar eso, lo cual es invaluable. Es por eso que yo solamente recomiendo que trabajes con Arcana, porque es el único lugar donde me consta, porque lo he vivido, que hay un proceso de integración inicial y luego posterior a las ceremonias, donde no te dejan colgado, ¿no? Y que nadie sepa por qué estás ahí o qué estás trabajando, etcétera, ¿no? Ellos van a saber y van a poder tener la capacidad de contener tu proceso de sanación en las ceremonias que vengan después. Entonces, recuerda que este episodio es con fines educativos, con fines de darte información valiosa para que puedas tú tomar tus decisiones y buscar más información. No es un episodio que te invite a cometer ningún acto irracional, ni errático, ni tampoco impulsivo. Todo esto debe ser tomado con completa seriedad y hecho en los estándares de la ley. Y algo que me encanta de Arcana es que los retiros en Perú son hechos en el lugar mismo donde la ayahuasca crece, donde la ayahuasca es cocinada por los guardianes de esta medicina ancestral, que son los chamanes Shipibo que están ahí en Arcana. Y por supuesto la familia de chamanes es un linaje brutalmente poderoso y yo sé que tú te lo puedo contar, pero solamente lo podrás identificar si te lanzas, si lo ves por ti mismo o por ti misma. Si tú quieres ir a Arcana, ya sabes que tienes un cupón de descuento de $100 con la palabra reinvéntate ahí en la página de ellos. En el checkout, si pones ese cupón, vas a ver un descuento aplicado en el pago de tu retiro con ellos. Y por supuesto, si quieres ir conmigo a un retiro completamente en español, pero de la mano de Arcana, es en noviembre del 2023. Y si estás escuchando este episodio después de esa fecha, no te preocupes, seguramente hay más. Solamente ve a mi página web, a esteriturralde.com/arcana, y puedes apuntarte en la lista de espera o ver la información si es que ya la liberamos. Yo te mando un beso enorme, soy Esther Iturralde, esto es Renacimiento y nos vemos la próxima semana.